Continuamos hablando de cara a las elecciones que ya están cerca, el próximo domingo. ¿Cuáles son esos factores que permiten a un candidato ser más próximo a ciertos grupos poblacionales? Se lo presentamos a continuación y como Sandra Torres y Jimmy Morales han hecho uso de ellos. Con la mirada puesta en obtener la presidencia del país, los candidatos recorren distintos caminos a través de los cuales buscan llegar hacia ella. Entre las propuestas, disputa de nichos poblacionales y obtención de líderes locales, UNE y FCN intentan conquistar a los ciudadanos. Sandra Torres le apuesta a los programas sociales, empleos y microcréditos a nivel general. Sin embargo, también apoya iniciativas más específicas. Jimmy Morales, en cambio, lanza promesas más amplias y generalizadas, recurre a la educación y lucha contra la corrupción como bandera de campaña. En el caso de la UNE hay un poquito más intención de diferenciar los discursos en función de las particularidades de cada región. ¿Por qué? Porque la UNE tiene aparentemente mejor conocimiento del territorio. En el caso del FCN es un discurso muchísimo más plano, mucho más generalizado y casi que sin ninguna especificidad sobre la problemática o sobre las circunstancias de cada uno de los territorios. Pero este no es el único factor determinante en la campaña. Los territorios también se debaten entre los contrincantes. Desde al menos 3 contiendas electorales atrás, la creación de feudos ha sido latente. En el caso de la UNE, estos se concentran en los departamentos de Alta Verapaz, así como en regiones de Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán. El posicionamiento de FCN, en cambio, responde a la coyuntura social y política, pues ha canalizado el hartazgo ciudadano. Realmente FCN no tiene una estructura a nivel local, es muy pobre, únicamente lanzaron candidatos a alcaldes en 22 municipios, pero digamos no tiene una estructura, o sea, realmente FCN es un partido político sin estructura en el Congreso de la República, sin líderes locales. En ese sentido, Sandra Torres, que tiene una bancada muy bien consolidada, un plan de gobierno bastante interesante, no necesariamente refleja la intención de voto. Y mientras Torres recurre a buscar a sus bases y revivir los programas que el gobierno de la UNE estableció, Morales lo hace con alianzas que, aunque no son partidarias, sí estratégicas. En el caso del FCN no podemos identificar para nada que hayan feudos. El voto, tal como lo vimos en la primera vuelta electoral, fue un voto, digamos, que se manifestó en franjas territoriales muy amplias y que obedece fundamentalmente al trabajo organizativo, no del partido, sino de los grupos. Seguramente los EXFACs, las patrullas de autodefensa civil, hicieron su trabajo en Chimaltenango, en algunas áreas de Totonicapán, de Sololá. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Rafael Ovalle. Unidad Nacional de la Esperanza o Frente de Convergencia Nacional. ¿Cuál de las dos propuestas partidarias capitalizará los votos de Manuel Valdizón? El panorama no es claro, eso aseguran los expertos. Miguel Salay con más información sobre este tema. Según analistas, predecir por quién votará el casi millón de personas que eligió a Manuel Valdizón en primera vuelta es muy arriesgado. Las elecciones y la coyuntura se han convertido en las menos predecibles y atípicas de los últimos tiempos. Pareciera que esos 960,000 votos de Manuel Valdizón de la primera vuelta, primero, no se van a mover en bloque hacia A o hacia B. Segundo, ni siquiera creo que es posible cuantificar un porcentaje de quién se mueve hacia uno o hacia otro. Para alguien que ha visto de cerca varios procesos electorales, el voto emotivo es el que dominará el espectro electoral, aunque hay otras variantes que inciden en la decisión del ciudadano. Hay encuestas que han surgido con unos spreads. Spread significa la diferencia entre otros, recientemente publicadas, o por lo menos discutidas. El spread que vemos es muy alto, muy alto, muy diferente. O sea, es un spread que han publicado de 20, 25 puntos a favor de una figura. Si el público cree en ese spread, pueden pasar dos cosas. Una, bueno, pues ya ganamos, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Ok? Y la otra, pues vamos a votar porque va a ganar. Esos fenómenos, hay públicos que están en ambas direcciones. Incluso el clima podría ser factor desequilibrante, pues no es lo mismo que llueva de manera copiosa en la ciudad que en el interior del país. Un analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos hace énfasis en la incertidumbre de los resultados pese a las posibles alianzas políticas. Hay que considerar dos elementos. Por un lado, el tema de las alianzas estratégicas, que va a resultar fundamental para que los partidos actualmente en contienda, en el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza por un lado y por el otro FCN, puedan conquistar los votos que en la primera vuelta no lo lograron hacer.
Por otro lado, también es importante considerar que el partido líder, a pesar de no lograr pasar a segunda vuelta, sí tiene gran presencia en el Congreso de la República, por un lado, y a nivel de municipalidades, por otro lado. Dos escenarios en donde de una u otra manera, tanto la UNE como FCN identifican espacios de alianzas estratégicas. Otros elementos podrían ser tomados en cuenta para medir los posibles resultados de las elecciones en segunda vuelta. A decir del experto en estudios de mercado Alberto de Aragón, hay factores que sí pueden determinar una elección independientemente de las alianzas. Uno de ellos es la representación de la mujer en el caso de Sandra Torres versus el tradicionalismo de la figura masculina en el poder en el caso de Jimmy Morales, en el caso de la ruralidad de Sandra Torres y el caso de la urbanidad de Jimmy Morales, y obviamente el caso de la experiencia de Sandra Torres en el poder versus las nuevas propuestas de Jimmy Morales. Estos son factores que eventualmente podrían determinar la elección general en segunda vuelta 2015. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Luis Ache. Y una de las personas que integra el círculo de confianza y equipo de trabajo de Jimmy Morales es a su vez contratista del Estado, y la constante adjudicación de fideicomisos. Expertos piden medidas concretas de transparencia para su eventual gobierno. Las intenciones no bastan para hacer gobierno. Se precisa de estrategias y personas para desempeñar los programas. Sin embargo, la Cámara de Industria de Guatemala considera que estos dos aspectos están ausentes en el plan de gobierno de FCN Nación en varios de los temas, tales como energía y extracción minera. Porque él tiene una idea, pero que todavía está pendiente poder consensuarla, o más que consensuarla, dialogarla con el sector para ver qué salida se le da al tema minero, que nosotros como Cámara de Industria lo vemos como un tema prioritario, trascendental. Creemos que el tema de la realidad, si bien es cierto, podemos sentarnos a dialogarlos con él y su equipo de trabajo, es importante promover el diálogo en el sector minero y promover la industria extractiva en Guatemala. Ahí creo que hay un tema en el cual él y su equipo de trabajo está dispuesto a sentarse a dialogar, pero todavía no tenemos claro el cómo es que ellos visualizan resolver el impulso a la industria extractiva en Guatemala. Aunque Jimmy Morales y Yafet Cabrera aseguraron que la transparencia en el manejo de los fondos se basaba en las personas que administran los recursos, hasta el momento continúan sin dar nombres de quienes eventualmente integrarían su gabinete. Por el contrario, dicen estar a la espera de nuevas propuestas. Tenemos más de 800 currícula que han sido presentados y que nosotros hemos tenido 21 mesas de trabajo, pero la invitación para que muchas personas más puedan presentar sus notables. Morales enfatizó una y otra vez la palabra transparencia, al punto de decir: la mayor garantía de la transparencia de mi gobierno es mi mamá, porque ella no educó ladrones. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Juan Carlos Pérez. Tenemos más información, estamos en un horario extendido de 2 horas. El exalcalde de Chinautla es enviado a prisión provisional mientras concluye audiencia por lavado de dinero. Volvemos.